Y muchas gracias tanto a Julio como a Antonio como a Pedro que nos acompañan en el escenario de la tribuna para hablar, como todos sabéis, del sindicato ante la recuperación post-pandemia. En primer lugar, y como lamentablemente ocurre últimamente, tenemos que lamentar la redundancia el fallecimiento de un bombero forestal en Málaga, para que quiero desde aquí enviar a sus familiares, compañeros y allegados nuestro más sentido pésame, nuestro reconocimiento y por supuesto el grito, la voz unánime de que el trabajo no puede costar vidas. 180 muertos en el Nevada de 2021 es una barbaridad. Así que vaya para él nuestro nuevo. Estamos en una edición de la Escuela de Verano 2021 tras haber pasado el año 2020 sin poder hacer esta escuela que tan significativa y tan característica es para la UGT de Asturias y que yo creo que tan provechosa para el mundo sindical y universitario también tenemos, ¿no? Y pasamos una escuela en el año 2019 de oportunidades para el futuro de Asturias a una escuela en 2021, el sindicato, como digo, ante la recuperación post-pandemia. Realmente yo creo que la recuperación post-pandemia y el papel del sindicato no lo podemos analizar y no lo podemos poner en valor y no lo podemos diseñar sin tener en cuenta, y yo me gustaría que los compañeros hiciesen y pusiesen en valor lo que nuestras respectivas federaciones, la UGT en general, hemos hecho durante el año 2020, ¿no? En un momento de confinamiento muy restrictivo en España, al principio, en marzo, cuando el gobierno aplicó unas restricciones nunca vistas, la actividad sindical no sufrió estas restricciones, como no podía ser de otra manera, el sentido común lo marcaba por la necesidad de garantizar asistencia a trabajadores, empleados y a empleadores, que es una cuestión que hasta cierto punto nos pudo sorprender, cómo el mundo empresarial necesitó de los empresarios, de los sindicatos, necesitó de aquellos a los que cerraron las puertas en algunas ocasiones a la hora de interpretar, de ayudar en la interpretación y la aplicación de las normas que el gobierno cada día iba regulando y legislando. Temas de protección de salud laboral, actividades esenciales y cuáles no, protocolos de actuación de COVID, tramitación de bajas laborales, medidas de seguridad dentro de los centros de trabajo, movilidad, prestaciones. Todo pasaba por la necesaria negociación, asesoramiento de los sindicatos. Y sobre todo, la negociación de los ERTE, una herramienta que se ha tornado clave durante todo este proceso y que, como digo, y en algunas empresas lo he sufrido en primera persona, aquellos que nos cerraban la puerta nos llamaban para que les ayudásemos con la negociación de los ERTE que supuso, en algunos casos, la supervivencia de la empresa y de los puestos de trabajo. Por tanto, ese sindicato ante la recuperación post-pandemia tiene que pasar inexcusablemente por poner en valor lo que hemos venido haciendo durante toda la vida, pero que se ha mostrado muy claro a la sociedad durante esta época de crisis sanitaria. Yo creo, y no me voy a extender, pero sí que quería lanzar un par de cuestiones, que la recuperación tiene que estar centrada en las personas. Tenemos una herramienta muy potente que es el diálogo social, y es el diálogo social el que debe ser el impulsor de la modernización y la recuperación de las personas, con tres grandes ejes negociadores transversales que no hace falta que recuerde aquí, como son la derogación de la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la fijación o la salvaguarda de las pensiones. Pero hay también otros temas en los que aparecen ahora como nuevos, podemos decir, y que vamos a tener que desarrollar toda nuestra capacidad negociadora para llevar los planes de igualdad realmente a la efectividad y a la necesidad que hacen. No vale que los planes de igualdad que por ley se van a ir teniendo que implementar en las empresas sea un simple papel que firmamos o nos obliguen a firmar o nos pidan que firmemos sin haber hecho una negociación del plan de igualdad a cada empresa.
como digo, la siniestralidad es uno de los debes más importantes en nuestro haber y en el haber del gobierno. Debe haber un plan de choque, debe haber realmente una apuesta decidida para combatir esta lacra que está costando vidas a personas en edad muy joven, incluso otros en edad a punto de alcanzar la jubilación, a cualquier edad, y son personas, como digo, a las que el trabajo no les puede costar la vida. El teletrabajo y otras nuevas herramientas que parece que van a aparecer. Y tenemos una llave fundamental. Con respecto a la patronal. Está, que creo, en una dinámica antes lo comentábamos ahí a la entrada, que parece que no va a firmar nada en lo que queda de legislatura, pero tenemos que ser inteligentes y nosotros de ese diálogo social, de esa participación en la gestión de los fondos europeos, tenemos que hacer, como digo, la llave, el punto de apoyo para mover a patronal en el sentido del acuerdo. Si no quieren acuerdo, pues como siempre ha habido hasta ahora, tendremos que apelar a que el gobierno progresista legisle a favor de los trabajadores y de las personas. No me extiendo más y ahora definitivamente voy a dejaros con Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, con Antonio Oviedo, secretario general de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo, y con Pedro Luis Hojas Canso, secretario general de la Federación de Construcción, Industria y Agro de la UGT. Y yo creo que ellos, con total libertad, están en su casa, bueno, pues hablarán de los retos que en el caso de Julio se me ocurre, y como recientemente ha llegado el acuerdo, ¿no?, la reducción de la temporalidad del empleo público y la necesaria y futura negociación del nuevo acuerdo para la recuperación de las garantías y los poder adquisitivo de los empleados públicos, o Antonio Oviedo con las plataformas digitales, que ha habido una apuesta muy decidida por parte de la UGT, o el convenio sobre las trabajadoras del hogar, entre otras cosas, y evidentemente Pedro, que como todos sabéis es el secretario general de mi federación, donde bueno, pues, los objetivos, los retos son también de órdago, ¿no? El Pacto de Estado por la Industria, que parece que pueda desembocar una industria tan necesaria o obsoleta desde lo que hay legislado en ese ámbito. Pacto de Estado por la Energía, evidentemente, que es un elemento que afecta directamente a la competitividad económica de las empresas, pero también de las familias. Los fondos europeos, nuevamente, en el ámbito de la construcción, la eficiencia energética, la industria agroalimentaria en campo con la PAC y con todo lo que significa para la industria y todo lo que significó durante la pandemia. En definitiva, retos que todos conocemos, que todos conocéis, y que yo invito, la UGT de Asturias y la Escuela de Verano invita a nuestros secretarios generales a que los desarrollen, y al final, como siempre, tendremos la posibilidad de hacer las preguntas y el coloquio que corresponda. Así que, compañeros, bienvenidos, muchas gracias, y Julio, cuando quieras. Compañeros y compañeras, yo creo que estamos ahora mismo en un momento bastante crucial para el sindicato, para las trabajadoras y los trabajadores y para la sociedad en general. Algo que siempre ha sido así y que la pandemia también puede ser dirigida en esa dirección. Cuando hacemos la pregunta así tan directa, ¿no?, el sindicato ante la recuperación pospandémica o después de la pandemia, pues bueno, se puede ser eterno, se puede dilatar, se puede pensar. Desde luego hay algunos elementos que son centrales, ¿no?, que yo creo que la pospandemia además va a procurar retos importantísimos, porque una de las políticas o las políticas que habrá que implementar para que eso llegue a la gente van a tener que ser medidas de efecto inmediato. Es decir, y eso va a ser difícil en el actual estado de las cosas y con las capacidades que los distintos estados tienen para hacer frente a esto. Yo diría que lo que de verdad ahora mismo está
en juego y está por concretar, y puede abrirse camino para dos cosas. Es un cambio de paradigma a propósito de la pandemia y las debilidades que la propia pandemia ha puesto sobre la mesa y las consecuencias de determinadas políticas mantenidas durante años que la pandemia ha permitido a la gente ver de una manera más directa. Cuando se hablaba de recortes, cuando se hablaba de la discusión de si privado o público, de esos servicios públicos potentes, poderosos o paupérrimos, y todas estas cosas, pues yo creo que la pandemia sí ha contribuido a esto. Entonces, ¿qué habría? Pero yo creo que estamos ante un cambio de paradigma y por tanto es un tema eminentemente político. Y el sindicato podría contribuir a eso y debería de contribuir de una manera decisiva. En la Primera Guerra Mundial, que no fue en definitiva más que un enfrentamiento entre los imperios existentes en la época, ¿no? En donde las oligarquías, las grandes burguesías, las aristocracias europeas, a partir del desarrollo, de la importancia que tuvo la creación de riqueza, los nuevos sistemas de producción que produjeron la revolución industrial, pues simplemente se dieron de estas, como hacen siempre, creando una guerra de dimensiones desconocidas hasta la época, en donde, como es natural, murieron 8 millones de obreros de uniforme, y bueno, y otros tantos de esos pues fueron víctimas de la guerra, mutilados, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Que afortunadamente en esa historia, porque es que es bueno recordar eso, porque es verdad que el cambio de paradigma debe ser político y radical. Cuando el Tratado de Versalles pone fin a la Primera Guerra Mundial, hay un señor que se llama Keynes, que dice que el tratado no ha resuelto ninguno de los problemas que ha provocado la Primera Guerra Mundial y es el único que vaticina la proximidad de una segunda guerra con los efectos que todos conocemos. Naturalmente, en aquel momento, con esa guerra y con aquella estructura social incipiente e industrial, ya hay un movimiento obrero en marcha, organizado, y nuestro propio fundador, ya en el 98, la guerra de Cuba, es perseguido y encarcelado por decir que es una guerra de hermanos contra hermanos, de obreros contra obreros, en tiempos en donde los ricos podían pagarse la excusa de ir a la guerra o a la mili con dinero, y que en nuestro país, es curioso, lo digo de anécdota, la puesta en práctica de esa ley que abolió el derecho de los ricos a pagarse la exención del servicio militar, tardó más de 20 años en implementarse, porque los gobernantes de la época decían que los cuarteles estaban en situación tan mala, tan poco higiénica, era tal desastre que los hijos de los señores no podían ir a la mili en esas condiciones. Así que hubo que esperarse 20 años para que la propia ley pues pudiera acabar con aquel privilegio. Por tanto, eso ya existió. Claro, las consecuencias que tuvo, como dijo Keynes, fueron, bueno, por volver a recortar, por otra particularidad. Eso produjo, además del desastre, la miseria y la imposición de cosas que no se resolvieron, bueno, pues, las grandes olas de hambre, el Alemania, la inflación, y todas aquellas cosas, y el nacimiento de los nacionalismos fascismo, que volvió a provocar, pero también con las mismas características económicas que provocaron la primera y que el Tratado de Versalles, según Keynes, no llegó a resolver. Eso ya no pasó. Cuando pasó, después esto, ni los trabajadores, ni las ciudadanías de esa Europa liberada del fascismo con esa sangría ya no pensaban lo mismo. Ya no se podía volver a la situación que provocó el 14, que no movió nada en términos de avances sociales. También es cierto que el movimiento obrero había tenido sus propias lecciones, hombre, y algo que no se nos puede ocurrir, no se nos puede olvidar a esas vueltas, que es que para entonces ya ha habido revoluciones sociales, una triunfante en la Unión Soviética en el 17 y efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial 50 divisiones de tanques a la otra parte de la Europa del Este del Berlín. De tal manera que la situación con la que se encontraron los estados además incipientes, esas oligarquías que además ya no eran capaces
de remontar el asunto si no era poniendo en manos del Estado las herramientas posibles para salir de la devastación que produjo la guerra, además de ese peligro social que tenías al otro lado del río, porque para los trabajadores en aquella época ese era un referente revolucionario, que cada día hacía que los trabajadores en esta otra parte. Nosotros siempre nos hablamos de esas, ni esas siquiera vivimos. Estaba nuestro general aquí. Pero bueno, no menos siento que eso pasó en el mundo. Pues claro, obligó a tomar decisiones y a hacer aparecer modelos de producción, modelos de sociedad distintos hasta entonces conocidos. Digamos que son las políticas keynesianas en que los estados se convirtieron en el motor económico del relanzamiento económico, acompañado de políticas sociales que ya eran exigidas por el movimiento obrero en la mayor parte de la ciudadanía, que no tenían hasta ese momento y que no estaban dispuestos a renunciar ya que no pasara nada como ocurrió unos pocos años antes con la Primera Guerra Mundial. Y eso fue configurando primero el Estado social y después lo que conocemos como Estado del Bienestar. Pero ahí lo importante fue la capacidad que adquirieron los estados democráticos para tener las herramientas para hacerlo posible. Y eso dura un tiempo, bueno, por cierto, creo que es bueno resaltar que ese es el periodo de bienestar, tanto en el contenido como en la amplitud temporal más grande que ha vivido la civilización que hoy conocemos en toda su historia. Lo que eso supuso en la recuperación tan rápida, en la adquisición de derechos, y cómo vivió la gente, desde luego no hay otro que se pueda comparar con ese proceso que se dio después de la Segunda Guerra. Me voy a enrollar, pero es que a veces analizamos lo que tenemos como algo tan esencial como son los servicios públicos sin conocer en realidad por qué los tenemos. Porque si no sabemos por qué los tenemos, no tendremos ninguna capacidad para conservarlos. Y lo que no puede ser es la tentación que ahora nos puede dar, que la gente piense que eso que tenemos es algo que ha venido del cielo. Y eso han sido conquistas sociales y políticas que además tienen, me vais a perdonar, todo este rollo que yo os estoy diciendo. Eso acaba con el consenso de Washington, y eso ya lo conocemos muchos de los que estamos aquí, somos nuestra edad, lo otro parece que está un poco más lejos. Bueno, y la aparición de estas políticas neoliberales, del consenso de Washington, el Reagan es en Estados Unidos su principal exponente y en Europa lo es la Margaret Thatcher. Evidentemente, esa nueva ola del neoliberalismo, hay lugares donde se implementa de manera automática, con fusiles y con tanques y con lo que hizo falta, eso es Sudamérica, ahí el elemento más elocuente, más enigmático, más, eso es Chile con un gobierno de izquierda, con el señor Allende, que es directamente liquidado para implementar esa política. Claro, Europa, en ese contexto, en ese desarrollo brutal y sin cuartel que el neoliberalismo abre, entre la Thatcher y Reagan no es lo mismo que Chile, no es lo mismo, claro, que en el hemisferio sur en América. Claro. En Europa hay instaladas también, con años, con décadas, no sé qué, pues otras sociedades, es decir, saben que no pueden llegar con los tanques a París a quitar los derechos, como se puede llegar a Santiago de Chile, o a Roma, o a Londres, o a Berlín, eso es imposible. Pero sí que es posible empezar a proyectar políticas que fundamentalmente tienen como objetivo hacer retroceder todo lo que las políticas keynesianas implementadas por los estados después de la Segunda Guerra Mundial han convertido. Es decir, el Estado es muy grande, el Estado es muy caro, el Estado hace actividades que eso le corresponde a la actividad privada, que eso tiene que gobernar el mercado, o tiene que gobernar su puta madre, porque esto está montado para llevarse los muertos. Por tanto, no hay ningún principio de estos que tenga categoría en sí misma, que no tenga detrás una opinión, una ideología o un interés. Y en ese sentido, es así como venimos caminando desde hace años. A veces nos preguntamos dónde queda, a veces echamos de menos también la fuerza, ¿no? La influencia, la fuerza que durante esos años para la implementación de esas nuevas políticas keynesianas pues tuvieron los partidos socialdemócratas, la izquierda en general, y ahora nos preguntamos, ¿y dónde están
Bueno, no están en ninguna parte. Están, seguramente, o estamos todos en medio de lo que se ha ido construyendo poco a poco, que sin darnos cuenta, hemos dado por bueno. Hemos dado por bueno y nos parece que es la única manera de seguir avanzando. De tal manera que ahora, por ejemplo, si nos preguntáramos aquí, en la calle, en Oviedo o en Madrid o en cualquier sitio, a cualquier ciudadano, a cualquier trabajador y trabajadora, ¿qué son los servicios públicos esenciales? No se acordarían de la debilidad que los estados han venido sufriendo durante estos años, nos dirían la sanidad pública, gratuita y universal y gratuita, la enseñanza y los servicios sociales. De tal manera que ahora la lucha política, en todo caso, se ha centrado fundamentalmente en si eso es mejor o es peor, tiene más inversión, tiene menos, arrebato más parte para el mercado o menos, o queda más parte en manos de la función del gobierno o menos. Y eso ya va con estos tintes, como hoy el gobierno a la derecha, mañana el gobierno a la izquierda. Cuando el gobierno a la derecha vuelve para sus amiguitos a hacer lo que suele hacer, reduciendo, porque evidentemente está una carga que tiene que estar al servicio de la economía, del mercado y de la iniciativa de los emprendedores, y después la izquierda remendar esas historias que ya son llegan tarde, mal y nunca, porque el deterioro es enorme, la depauperación de los servicios públicos es evidente y por tanto requiere de inversiones tremendas, con la contrapartida de que no acabamos de ver, los ciudadanos y las ciudadanas, que eso requiere del esfuerzo colectivo. Porque claro, a partir de ese momento empiezan las discusiones sobre la política fiscal, de dónde se recoge el dinero, de pom, pim, pom, pim, pom. Bueno, pues, oye, tuvimos un presidente, que yo lo aprecio muchísimo, lo digo de verdad, que era Zapatero, que llegó a decir que bajar los impuestos era de izquierdas. Claro, yo creo que él no calculó, luego triste de lo que pasó, que es verdad que en aquel momento el mayor auge de aumento de laboral de riqueza en este país era tremendo y por tanto en aquel momento aquellas políticas fiscales hacían que el gobierno recaudara lo que no estaba haciendo. Yo pensaba que podía incluso deslizarse por caminos de reducción. Era casi una tontería de, bueno, eso es como si tu país pensara que ya lo tiene todo, que no necesita nada. ¿Sabéis que Zapatero, sin que ningún español se diera cuenta, ¿sabes? En nuestra, no me acuerdo de qué año, nuestro impuesto sobre la renta devolvió 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros que fueron a parar en la cantidad que recorre cada uno en una devolución de Hacienda que la ciudadanía española ni siquiera apreció. Y estás hablando de 6.000 millones de euros. En aquella época, por ejemplo, todos los estudios al respecto de las necesidades de poner a la enseñanza pública española a niveles de excelencia, los expertos y los estudios decían que estábamos hablando de 8.000 millones. Bueno, pues 6.000 millones de euros, sin que la gente además lo pudiera apreciar, fueron devueltos después de recaudar a través de una historia. Bueno, esas cosas han ocurrido también. Y entonces, yo lo que digo, y la pandemia y ese cambio de paradigma es lo que en realidad pasa, ¿no? Los servicios públicos y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores no pueden funcionar. Entonces, porque yo a veces cuando me pongo mucho más exagerado, digo, aquí lo único que tiene que hacerse cargo del Estado, también con limitaciones de gasto, bueno, es procurar que los trabajadores se formen, porque necesitamos trabajadores y trabajadoras cualificados, que si se ponen malos los cure alguien, ¿sabes? Y alguna cosita más, casi parece más unos servicios públicos esenciales destinados a cuidarnos como buenos trabajadores para que estemos en condiciones de acudir a trabajar con derecho, que es otra cosa, que está bueno. De hecho, somos a veces tan poco cautos, quizá por ignorancia, porque hay cosas que no les queremos poner ojo, que nos deben de hacer pensar. Yo, por ejemplo, mira, el primer hospital que se instaló en nuestro país se instaló en La Arboleda, un pueblo de la margen izquierda en Bilbao. Y fue el proyecto de unos empresarios de la minería y la siderurgia, que era tal la pérdida sistemática de obreros que se morían con cualquier enfermedad
que ya no les salía cuenta. O sea, por más ferrocarriles, por más gente que llegara de Andalucía, de Extremadura, de donde llegara, se morían más. Y entonces llegamos y digo, oye, esto no será mejor que tratemos de curarnos y tal, porque a este paso nos vamos a quedar sin trabajadores. Por tanto, no fue una decisión, como diría, ni siquiera cristiana. Es que los pobres se mueren, no, es que los necesitamos. Y cualquier día nos vamos a quedar. Por tanto, esas historias de lo que estamos hablando es de algo más serio que tiene que ver con la política y con la lucha de clases. Hoy es, en este caso, cuando los estados menos potencia tienen, cuanto más obscenidad vemos en las grandes fortunas. Yo creo que los ricos de la época de mis padres eran más comedidos. O sea, procuraban que no se les viera tanto. Y ahora es la obscenidad la que hace y juega su papel más importante. Ahora, si no enseñan esos yates, si no se les ve comprando en Tiffany joyas de millones de dólares, pues no parece ser ricos. Obscenidad. Y ahora llega Biden, y voy terminando, porque yo creo que el sindicato, además de la faena que tengamos que hacer, que por eso estamos aquí hoy, debe de plantearse la exigencia de un cambio de paradigma. Este es la hora. Y yo iba a decir, gracias, entonces la palabra más acertada, gracias a la pandemia, no sería la palabra, pero aprovechando los efectos que la pandemia ha tenido, para que ese cambio de paradigma se produzca. En nuestro estado, a diferencia de otros de nosotros, a partir, por ejemplo, del recibo de la luz, por cierto, ¿ves con qué facilidad los medios de comunicación sitúan los debates que les interesan? Esto ya se parece a lo de la prima de riesgo, ¿os acordáis? Que todo el mundo entendía de prima de riesgo. Y es porque tampoco les interesa mucho dar cabida a otras soluciones, que son las que están planteando, por ejemplo, está planteando el tío más comunista, más rojo, que yo he conocido, un senador de Delaware, que se llama Biden, que es el presidente de los Estados Unidos, que ha venido y le ha pegado una patada a la mesa del Consenso de Washington y ha dicho que esto no puede ser nada, que aquí lo que hace falta es iniciativa estatal, es inversión pública, es relanzamiento de la economía, es cobertura social, es multilateralismo, es pobreza y es cambio climático. Un comunista rojo, vamos, de toda la vida. Senador por Delaware, el señor Biden. Algo que se esperaba más o menos que hiciera Obama y no hizo. Obama se plegó a las exigencias de los que llaman el mercado. Y en nuestro caso es tremendo lo que nos. Tremendo. El impacto y la capacidad de maniobra que tiene nuestro Estado, el Estado español, para intervenir en la economía es de risa. De risa. Después de la última oleada aznariana, alaban quitarlo poco, que se crea, es de risa. Ahora llegaron, ¿sabéis cuánto de la energía eléctrica de Francia está a disposición privativa del Estado francés, de la República? El 83%. No digo cuál es nuestra influencia en eso, porque ya sabemos ninguna. Y entonces, ese cambio de paradigma para reforzar de verdad esa expansión de los derechos, la consolidación de los que tenemos y su mejora, pasan porque el Estado vuelva a recuperar esas cuestiones en materia de energía, en materia de inversión, en telecomunicaciones, en banca. ¿Por qué el Estado no puede disponer de una banca propia y ha de prestar esos beneficios a entidades que no son las dueñas, que son una especie de avispero de accionistas, cuando además el propio Estado genera cantidad de riqueza solo con el movimiento de sus propios duros? El pago de las pensiones, el pago del el cobro de tasas. ¿Por qué esta España de Dios ha de ser tan graciosa de que ha de permitir que ni su propio Estado tenga una banca pública? Es que la tiene Alemania, es que la tiene Italia a través de la caja postal, es que la tienen todos los países de nuestro entorno. Y desde luego no son más rojos peligrosos que somos nosotros. Por tanto,
En nuestro país, esa exigencia, hablando de nosotros, por cierto, es limitada, también hay que decirlo, no está en nuestra mano, desde luego. Eso es importante, es elevar nuestro nivel de exigencia más allá, porque creo sinceramente que el mundo o camina de verdad hacia un cambio de paradigma, ese, fijaros si soy moderado, ese que está planteando hoy el presidente de los Estados Unidos, de esta pandemia o se sale con esos efectos que decía al principio inmediatos que la gente, los trabajadores y los que más han sufrido la pandemia no ven de manera inmediata, o el camino que transitaremos, y no soy adivino ni quiero serlo ni tengo una bola de cristal, será aquel probablemente que recorrió Europa después de la Primera Guerra Mundial, cuando no se resolvieron los problemas y siguieron estimulando el desempleo, la pobreza, el hambre y no sé qué. Y hombre, no soy adivino, pero como eso, yo tengo la impresión, como eso no ocurra y ocurra rápido, nadie le pondrá el lazo a la extrema derecha. Porque además hemos construido sociedades del mínimo esfuerzo, sobre todo el mínimo esfuerzo intelectual, en el que también la gente, también los jóvenes y los menos jóvenes, solo quieren soluciones inmediatas al menor esfuerzo posible. Y eso es un grado de cultivo. Esa es la mejor catarsis que se puede producir después de la pandemia y después de haber sufrido sus consecuencias, si no se hace las cosas bien, para que la extrema derecha y los movimientos nacionalistas y todas esas cosas sean ahora mismo una de las preocupaciones mayores que deberíamos de tener. Por tanto, os he dado un chorreo de cojones. Os podría contar cuánto hemos invertido, cuánto ha cambiado la inversión en este periodo de Pedro Sánchez en los últimos presupuestos, cómo cada una de las partidas ha aumentado, tengo aquí los números, pero la verdad es que hoy no me apetecía hablar de eso. Eso afortunadamente en el sindicato, los que seáis del sindicato, que me imagino que sois la mayoría, pues afortunadamente ya está en nuestras redes, ya se pueden mirar. Y además no es un tema de la Federación, de la UGT de los Servicios Públicos, es una cuestión del sindicato. Eso es en todos los ámbitos donde operamos, en todos los sitios donde tenemos trabajadores y en todos los órdenes de la vida social y laboral. Y yo estoy entusiasmado un poco en eso, porque no es porque me tenga ganas, porque preferiría que las cosas fueran bien y estar más tranquilo, pero sí que me motiva bastante el hecho de que los peligros que pueden acontecer son tremendos y el que no seamos capaces de prevenir. Yo creo que ahora mismo hay muchos indicios de que esto va a costar, y de que hay intereses muy poderosos que quieren que eso cambie. Pero claro, luego tenemos lo que tenemos. Tenemos los estados que tenemos, la falta de capacidad de reacción que podemos tener, porque en nuestro caso, se ha producido el mayor vaciamiento, el mayor debilitamiento de las posibilidades del Estado, más con diferencia de la de todos los países de nuestro entorno. Yo, si fuera creyente, estaría proponiendo la beatificación del señor Biden, como San Biden, con otra preocupación, y ya termino, que es que ahí Europa debería estar más viva, tendría que ser ahora mismo una aliada necesaria. Hombre, empezaron bien, pero si queréis comparar, no comparar. Europa hizo, ¿os acordáis, no? Bueno, hasta los jóvenes por ahí. Se ha acabado la austeridad, el austericidio, ahora vamos a ver 750.000 millones, y me cago en Dios. O sea, eso es pasta. Y llega el Joe Biden y de 6 billones con B de dólares. El 25% del Producto Interior Bruto. No, el 25% del presupuesto de los Estados Unidos. Hombre, creo que hay margen para que esta Europa, si queremos, porque eso no es solo el gobierno, podría ser ahora mismo una buena acompañante de ese necesario cambio de paradigma. Y para eso lo hemos de hacer nosotros aquí, para eso hemos de reforzar
las estructuras sindicales internacionales, fundamentalmente las europeas, porque este debería ser hoy una exigencia del movimiento obrero en toda Europa. Gracias. Muchas gracias, Julio. La verdad que ha sido muy interesante, te lo puedo asegurar que tú puedes comprobar el auditorio, la atención, el silencio y la concentración en la charla y evidentemente confiemos, ¿no?, en que el papel del sindicato en ese cambio de paradigma que dices pues sea el que tiene que ser, ¿no? A continuación vamos a dar la palabra al compañero Antonio Oviedo, que creo que es la primera escuela de verano. Bienvenido, y como decía antes, si no lo digo, no es una frase hecha, estás en tu casa, no puede ser de otra manera, y pues, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, compañeras y compañeros. Primero agradeceros a todas las compañeras y compañeros de UGT Asturias, la persona de Javi, que me deis la oportunidad de estar aquí hoy. Es verdad, es la primera vez, y puedo deciros que estoy más que satisfecho y que además es un orgullo, por dos cuestiones fundamentales. Pues una, porque es una escuela donde venimos a aprender y sobre todo venimos a hablar de los problemas de las trabajadoras y los trabajadores después de una pandemia. Y segundo, porque el nombre que tiene la escuela es pues, de una gran persona, una sindicalista y un gran maestro. Por lo tanto, más todavía para deciros que es un orgullo estar sentado aquí y poder participar en este debate. Bueno, a mí me dijeron cuando se preparó todo esto que había que hablar sobre la recuperación de la pandemia en lo que se afectaba o podía afectar a nuestra federación, ¿no? Pero sí que es verdad que he hecho pues unos pequeños números, ¿no? Más que nada pues, para poner en valor de qué forma nos ha afectado a la Federación de Servicios, que creo que es importante, porque es verdad que la Federación de Servicios, esta pandemia ha sido una ola, más que una ola, un tsunami. Y por lo tanto nos ha puesto en una situación delicada en cualquiera de los casos. Y al final, como veréis, todavía tenemos sectores que están mal, que no acaban de recuperar. Y sobre todo no acaban de recuperar y están mal porque, lo ha dicho Julio y yo lo mantengo, los gobiernos, las administraciones, que de verdad tenían que ayudar, que han ayudado a los ERTES, han sido muy importantes, pero no todos se acababan los ERTES, hay muchas cosas más por hacer. Y veréis cuando entendáis estos datos, yo creo que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la caída de nuestra federación en la actividad ha sido de un 10,4%. Ha supuesto la pérdida de 900.000 empleos, y digo la pérdida de 900.000 empleos. De 8,4 millones de asalariados hoy esta federación representa el sector servicios. En esta federación estamos en 7,5 millones. Es importante para empezar a saber lo que nos está ocurriendo. Insisto que no es baladí. Para que os hagáis una idea, en todo lo que incluye todos los sectores y todas las actividades, han sido 1.165.000 los empleos que se han perdido. Estamos hablando de que el 75% de ese empleo lo ha perdido nuestra federación. Y por lo tanto, pues la realidad es complicada. ¿Dónde más daño nos está haciendo fundamentalmente? Pues se ha perdido mucho empleo en la hostelería, ¿vale? También en la limpieza. También es un sector que, aunque poder deciros que 116.000 puestos de trabajo, por ejemplo, de esos 900.000 pertenecen a la limpieza, que es importante. Que el trabajo se recupera. Me lo dirás, yo a Javi le escuché una vez y tenía toda la razón cuando tú hablabas en Andalucía de las colas del hambre. Y sinceramente, mucho de lo que ocurre con las colas del hambre tiene que ver con nuestro sector. Tiene que ver con la economía sumergida de lo que nosotros representamos, que son los servicios. Eso es algo que en el futuro tenemos que aprender. No puede ser que tengamos trabajadoras y trabajadores que ahora mismo estén con contratos de 4 horas trabajando 10 o 12 y que además, yo no sé si habréis visto hace poquito a un empresario que con una chulería sale en la televisión diciendo: oye, es que nadie quiere venir porque no le puedo contratar. Y no quieren venir, cuando vienen no quieren trabajar. Claro, cuando alguien le pregunta el por qué, contesta que claro, que tiene que hacer una serie de horas. ¿Y cuánto se trabaja aquí? Dice, no, aquí de lunes a sábado 12 horas.
Dice, pero ¿cuántas horas hay que trabajar la tula? 40, y de momento no cuadra. El tío lo dice, pero sin ningún rubor, y le paga las 40. Pero de esto es así, no es ninguna broma. Y luego está aquello que tiene que ver también con nuestra situación,